¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Acabamos de concluir nuestro tercer día de congreso de argumentación jurídica y pues estamos con el profesor Gustavo Moscoso. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Quería saber cuál es su opinión pues de este evento que es organizado por alumnos, ¿no? Un evento que lo planean los alumnos, para los alumnos, y se han invitado académicos pues de diversas corrientes, de diversas perspectivas y también de la cuestión profesional, litigantes, académicos de tiempo completo, juzgadores. Y pues, ¿qué nos llevamos de este evento? Bueno, pues antes que todo, pues un agradecimiento por la invitación. Yo he visto crecer al Proyecto Grado Cero desde que prácticamente inició, ¿no? Y veo que cada vez hay gente más valiosa, y eso me da mucho gusto, y sobre todo que son estudiantes que quieren compartir, ¿no?, lo que hacen con otros estudiantes. En efecto, este es un evento muy interesante, acaba de terminar. Hoy vimos lo de la argumentación de los derechos humanos. Se invitaron a buenas personalidades desde el punto de vista jurídico, también filosófico, y eso genera una mesa muy nutrida y sobre todo preguntas muy habilidosas, por así decirlo, de los participantes. Me llevo que necesitamos trabajar para la argumentación de los derechos humanos y eso, el posgrado creo que debe ser, y nuestra propia facultad, pues un agente ahí preponderante, como dirían, para lograr eso. Hemos notado que se habla mucho de derechos humanos y de argumentación de derechos humanos, pero poco se hace en la práctica. Muchas veces por desconocimiento del método que se tiene para aplicar, y sin lugar a dudas ese método mucho se tendría que enseñar aquí en nuestra propia facultad, en el posgrado y en este tipo de eventos abiertos, aunque es de estudiantes para estudiantes. Sí los combinaría después hacer eventos hacia juzgadores y otro tipo para ver lo que aquí se produce. Entonces yo quiero felicitarlos, me voy muy contento de esta participación, porque ha sido un evento metodológicamente ordenado con buenos temas, y el de hoy no fue la excepción. Hoy vimos, para resumirte el evento, que existe una proliferación en el lenguaje de los derechos humanos, y eso es malo, porque nos va a pasar como lo de Pedro y el Lobo, ¿no?, que todos son violaciones de derechos humanos, cuando realmente muchas veces son garantías o son pues a veces discursos políticos que los mencionan como tal, pero también nos llevamos la idea de que hay que preparar nuestro Poder Judicial para que realmente esté a la altura de las exigencias y no solo sea de una manera discursiva, sino que argumente sus decisiones. Aquí se vio en conclusión que mucho de lo que se hace por nuestros jueces es un contexto de descubrimiento, es decir, motivos de cómo resuelven, pero no un contexto de justificaciones, porque esas son razones válidas y porque esas razones son las que aplicaron y no otras. Que muchas veces ahí radica la verdadera razón de las decisiones, que no las conocemos. Luego es bien curioso saber que uno lee una sentencia judicial y encuentra las razones del juez, ¿no? Dice, no está fundada la acción, no procede lo que usted pide, pero simplemente te muestra las razones por las cuales no, pero nunca te presenta el panorama que él recurrió, nunca te enseña las opciones que se le presentaron, él te da la respuesta, ¿no? Entonces, se mencionaba aquí en la mesa que hay jueces que sí te narran, ¿no? Oye, tengo 5 opciones, te voy a justificar una, la que yo elegí. Y hay otros que te dicen, esta es la opción porque el derecho solamente lo estoy aplicando, es la única respuesta, ¿no? Pero es que eso tiene que ver con lo que se habla del juez boca ley, ¿no? Lo que dice el juez es la ley, se tenía, o es lo que se tiene que aplicar. Y yo sí explico que mucho es porque es precisamente en el terreno nada más de los motivos de la decisión, pero no de las razones justificatorias de esa decisión. Y eso hay que trabajarlo, porque yo he leído, por ejemplo, muchas sentencias donde no sabes por qué decidieron eso. ¿Sí? La parte considerativa, por ejemplo, es la parte argumentativa propiamente de una decisión, y muchas veces pasa, hace rato decíamos, que tú lees una sentencia y cuando crees que tienes la razón, al final dice, no obstante, no procede, ¿no? Y toda la carga argumentativa está en el no obstante, pero, sin embargo, y no sabes qué significaba ese sin embargo, ese pero o ese no obstante. Entonces realmente hay que trabajar en lo que se denominaría en este caso una técnica argumentativa propiamente de los jueces, ¿no? Y hay muchos modelos, y aquí la argumentación de lo que se ha enseñado importa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo de
de Toulmin, por así mencionarlo, ¿no? Un modelo donde se sepa cuáles son, en este caso, las pretensiones, cuáles son las pruebas de esa pretensión, cuáles serían las garantías, los respaldos, las excepciones de aplicación. Pero yo lo que quiero decirte es que si tenemos un poder judicial, no solo poder judicial, porque hay órganos jurisdiccionales, poder ejecutivo que aplica derecho, si vemos nosotros que solo sean una mera aplicación mecánica de las normas, acrítica, pues todo dependería de un buen legislador que haga una buena norma. Pero a veces el legislador, aunque sea racional y de buena fe o los principios, no hace unas normas, en este caso idóneas, con principio de proporcionalidad, que sean idóneas, necesarias y ponderadas. Y si no se hace una aplicación, que más bien dicho, previa a la aplicación del derecho, se haga una valoración si esas premisas son las o no las que deben ser conforme a los derechos, a la Constitución, pues no vamos a avanzar, porque simplemente estaríamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y yo sí creo que el derecho o la actividad, en ese caso, en el derecho de los operarios, debe ser una actividad argumentada materialmente, es decir, que antes de aplicar tienen que valorar no solo aspectos formales, aspectos materiales, es decir, como dirían en otras partes, poner a prueba las premisas inclusive normativas, cosa que aquí no se hace, ¿no? Mencionar en esta mesa dos cuestiones, ¿no? La primera es que el discurso de derechos humanos no nace en 2011, sino que es un tema que ya tiene muchos años trabajándose, pero que también la argumentación le pasa lo mismo. Y no solo eso, mira, por ejemplo, ahorita cuáles son los temas del 2011 para acá: derechos humanos, tratados, argumentación. Y pues si analizamos, o interpretación inclusive, cuando eso es algo básico del derecho. Si bien el derecho no solo es argumentación, la argumentación es espontánea. Pero yo por ejemplo, lo que he criticado es, nosotros llevamos la licenciatura, y lo que se debería enseñar es una argumentación penal, una argumentación civil, una argumentación fiscal que incluye el marco normativo, ¿no? Que lo que se nos enseña muchas veces es el marco normativo, pero no sabes cómo argumentar, y sobre todo no sabes cómo argumentar sistemáticamente en una constitución, con tratados, con legislaciones. Y mira, te digo muy rápido, ahorita la Corte discutía la jerarquía de la supremacía constitucional, ¿no? Entre constitución y tratados. Yo siempre te digo que un tratado, por ejemplo, es sujeto de una revisión de constitucionalidad. Y si es sujeto a una revisión de constitucionalidad, ¿qué implica? Que está supeditada a la Constitución, pero que la propia Constitución, que te dice en el artículo primero, si hay algo más favorable, yo mismo te doy permiso que lo apliques. Esto no es una cuestión de jerarquías ni de que los tratados se apliquen. Yo he dicho una cosa: los derechos humanos que tenemos acá, he preguntado cuáles son los tratados que tienen otros derechos humanos que no tengamos acá. El problema son aspectos muy concretos, ¿no? Técnicos, pero no quiere decir que no sirvan nuestro sistema jurídico. Ahora bien, ya para concluir, ¿cuáles considera que son los retos que las futuras generaciones tienen ante estos dos temas, ¿no? Ya mencionamos que no son exactamente novedosos, pero se han estado reinventando, se han estado reacomodando, y pues hay que tomar acciones. Una acción es de las propias facultades, que son los semilleros, que enseñen teoría jurídica, pero que en todas sus acepciones, que muestren no solo una teoría positivista clásica, ¿no? Muchos de nuestros maestros se quedaron en la teoría positivista clásica, y es la que se enseña, de mecanicidad, de que el legislador es el que hace el derecho y el juez aplica mecánicamente. Esa es una realidad que no vivimos. Entonces lo que yo diría es desde los propios semilleros, ¿no? Que se les enseñe las teorías positivistas, las teorías, sobre todo argumentación en general, como te digo, y que tengamos una capacitación judicial, por ejemplo, que los jueces empiecen a tener cursos sobre este tipo teórico prácticos de lo que es la ponderación, de lo que son los derechos, y ellos nos pueden también dar en una retroalimentación. Acuérdate que el que sabe teoría sabe todo, pero no sabe cómo hacer nada, y el que sabe práctica sabe hacer las cosas, pero no entiende por qué. Entonces yo creo que ese es un nexo entre teoría y práctica, y también una cuestión de educación, porque pues, los derechos humanos son eminentemente un terreno educativo. Hace rato se decía, nada más para concluir, que los derechos humanos presentan garantías primarias y secundarias. Las primarias son las garantías morales de cumplimiento, y las segundas son mecanismos de protección. Lo que diría Hart, razones morales y razones, en este caso, prudenciales. Aquí la gente muchas veces no hace las cosas por miedo a la sanción, no porque realmente crea una moralidad. Y nada más para terminar te diría,
Hemos hablado mucho de derechos humanos, ¿no? Pero no hablamos de obligaciones humanas, ni de derechos fundamentales, ni de obligaciones fundamentales, que ¿qué implicaría? Respetar los derechos de los otros. En cambio, aquí se pide el ejercicio de respeto de tus derechos cuando es correlativo a una obligación y no respeto. Pero bueno, es un tema apasionante y los felicito, la verdad, a Alfonso, Ochoa Homan, a ustedes, muy entusiastas en este proyecto, y estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Sigan nuestras transmisiones, los eventos se van a poner muy buenos como este, y pues nos estamos viendo en la red. Gracias. Yo he visto crecer al proyecto Grado Cero desde que prácticamente inició, ¿no? Y veo que cada vez hay gente más valiosa, y eso me da mucho gusto, y sobre todo que son estudiantes que quieren compartir, ¿no?, lo que hacen con otros estudiantes. En efecto, este es un evento muy interesante, acaba de terminar. Hoy vimos lo de la argumentación de los derechos humanos. Vamos a ver cuál es su opinión, pues, de este evento que es organizado por alumnos, ¿no? Un evento que lo planean los alumnos, para los alumnos, y se han invitado académicos pues de diversas corrientes, de diversas perspectivas, y también de la cuestión profesional, litigantes, académicos de tiempo completo, juzgadores. Y pues, ¿qué nos llevamos de este evento? Bueno, pues antes que todo, pues un agradecimiento por la invitación. ¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Acabamos de concluir nuestro tercer día de congreso de argumentación jurídica, y pues estamos con el profesor Gustavo Moscoso. Bienvenido. Ahora es un placer estar aquí con ustedes. Quería